Fate Kill capítulo 19, Operación Fate Kill, Arco 2, Prólogo. Había algo diferente en Kaya desde los eventos de Dueling Star la noche anterior. Fue sutil, pero hubo un cambio en el aire que cambió a Kaya de una postura pasiva a una activa. Para todos los nuevos inmigrantes de Kaya, el fenómeno de la noche anterior bien podría haber sido nada más que un espectáculo de fuegos artificiales, pero para muchos de los habitantes originales de Kaya, fue todo lo contrario. Uno por uno, cada hogar en Kaya comenzó a prepararse. Empacaron ropa, herramientas, suministros y armas en preparación para una rápida partida. Aquellos que habían estado esperando este día estaban demasiado ansiosos por soltarse después de numerosos años de inactividad. Shirou no hizo ninguna declaración o anuncio oficial con respecto a sus planes futuros, pero no importó cuando todos los residentes originales de Kaya entendieron la personalidad de Shirou. Aunque Shirou prefería la paz, eso no significaba que no poseía la tenacidad dentro de él para actuar como dictaba su posición por la seguridad y el bienestar de todos. Ahora que la mayoría de los residentes originales de Kaya asumieron que Shirou se había resuelto por sí mismo, como prometió a su difunto ex general, era su turno de ayudar a aliviar la carga. Y así, los cimientos establecidos dentro de Kaya durante décadas comenzaban a dar sus frutos. La fortaleza más fuerte de cualquier civilización era el espíritu de la gente, y hacía mucho tiempo que se había arraigado en Kaya. Mientras exista el espíritu y la voluntad de las masas, una civilización nunca podrá ser aniquilada. ¿Quieres guerra? Entonces esta guerra duraría 1000 años. El sentimiento era todo lo que importaba. Por un mundo sin más mentiras. La primera reunión oficial con Night Raid en Kaya no comenzó sin ningún conocimiento previo, sino de manera abrupta y rápida, sin preocuparse por la etiqueta como la personalidad descarada y bulliciosa de Leone. En medio de la oficina de Shirou en su casa, un grupo completo de personas entró sin autorización y se acomodó en su hogar como si el Aine no los estuviera ya lanzando dagas con la mirada. Selka estaba debatiendo si debía o no atacar, pero estaba postergando el impulso debido a la forma en que Akame en recuperación estaba tratando de aplacar a todos. Aunque no domina la elocuencia, Akame de alguna manera logró calmar todo al culpar a todos para que cooperaran mirándolos con ojos suplicantes. Muy pronto, la oficina de Shirou se convirtió en una sala de reuniones improvisada. Shirou se sentó en una mesa con el Aine y Selka de pie detrás de él. Sentada frente a él estaban Agenda y los miembros de Night Raid parados detrás de ella. Akame y Leone se sentaron cerca del centro de la mesa, uno frente al otro. Akame siguió desviando su atención de Shirou a Agenda y viceversa, sintiendo que debería estar de pie al lado de uno de los lados, pero no pudo elegir. Leone, para no poner las cosas incómodas para Akame, también había elegido sentarse cerca del centro de la mesa. Aparte de Shell, Lubok era el único otro miembro de Night Raid que faltaba a la reunión, pero Lubok parecía ser un tema tabú para Agenda en ese momento, por lo que nadie se atrevió a esperarlo. La única otra interacción en la habitación fue un intercambio silencioso entre Selka y Leone. La relación entre los dos de repente se había vuelto un poco tensa en este momento. Leone residía como invitada en el clan de Selka y estaba siendo entrenada para ser una futura cazadora de Kaya. La revelación de que ella era parte de Night Raid fue discordante para Selka, quien sintió que le habían mentido y odiaba las mentiras. Leone no tenía excusas, pero le dijo a Selka que había disfrutado su estadía con la gente de Eiwa y que garantizaría la felicidad futura de Selka. En respuesta, Selka se sonrojó y le hizo un gesto a Leone para que hablara con ella más tarde. Volviendo a la reunión sobre la mesa, Agenda sabía que no debía permitir que el silencio se extendiera más. Fue Night Raid el que irrumpió, por lo que era su responsabilidad al menos explicarse. Supongo que esto podría haber ido mejor, admitió Agenda con una mano pellizcando el puente de su nariz. Pero no esperaba que lo que Leone dijo que era un lugar de reunión adecuado fuera, de hecho, la oficina del alcalde de la ciudad. Mis disculpas. Shirou había lidiado con muchas situaciones similares antes, la más extrema de las cuales fue cuando cierto Lancer de Spandex azul irrumpió en su casa anterior en Fuyuki e intentó asesinarlo por segunda vez. No te ofendas, dijo Shirou secamente, ganándose un suspiro de alivio de Leone, que había estado sentada muy erguida por el castigo silencioso que le habían dado antes.
Te dije que no le importaría, dijo Leone, pero gimió cuando notó la desaprobación en la expresión de Najenda. Claramente tendrían unas palabras más tarde, y si la condición del Uvok era algo por lo que pasar, Leone comenzó a contemplar una retirada táctica. Leone comenzó a acercarse poco a poco hacia el lado de la mesa de Shirou mientras le disparaba a Akame miradas suplicantes de libertad bajo fianza con la esperanza de que Akame redirigiría la atención de Najenda. No recibiría ayuda de su amiga. Akame fingió ignorancia, y Leone se encogió de hombros. De repente, el Aine tosió en su mano, se subió las gafas con el dedo medio y rápidamente frunció el ceño. Dejando de lado el tema de si a Shirou le importa que entren o no, ¿qué intención tiene Night Raid al venir aquí? El Aine no deseaba bromas y fue directamente al grano. En su experiencia al tratar con sus hermanos y familiares, la mejor manera de obtener respuestas directas era ser directo y contundente. En cualquier caso, estaba del lado de la razón con respecto a la llegada no anunciada de Night Raid. La pregunta del Aine hizo que todos se pusieran solemnes. Leone dejó de lado su inminente encuentro con Najenda y retomó una disposición profesional junto con el resto de Night Raid. Akame estaba nervioso. Mientras se recuperaba de sus heridas, no había sido informada del propósito de la visita de Night Raid y solo había sido arrastrada cuando Leone pasó y la arrastró. Hasta donde ella sabía, Night Raid seguía siendo una fuerza subvencionada del ejército revolucionario, y Najenda, como jefe de Night Raid, tenía ciertas obligaciones que cumplir. Además, Akame todavía no podía comprender el hecho de que las heridas de Najenda se habían curado. Todas las señales apuntaban a que Shirou era la causa, pero no significaba eso que había revelado sus capacidades curativas. El tonto ingenuo. Después de haber trabajado tan duro para mantener el conocimiento en secreto para no llamar la atención del ejército revolucionario, Akame se mordió el labio inferior y agarró con fuerza el dobladillo de su falda, pero nada podía prepararla mentalmente para lo que Najenda estaba a punto de decir. Night Raid desertará del ejército revolucionario y de ahora en adelante estará dispuesto a actuar como una fuerza de espionaje separada para Kaya. ¿Qué? Akame se tomó un momento para parpadear y procesar lo que acababa de escuchar, pero no pudo evitar que su boca se quedara abierta por el asombro. Espera, ¿qué acabas de decir? Ella pidió aclarar. ¿Era esto realmente real? Akame levantó la vista para ver a Leone sonriéndole sutilmente con tranquilidad mientras Mine resoplaba a regañadientes con los brazos cruzados. La mirada de Akame luego se volvió para enfocarse en Najenda. No deseo repetirme, dijo Najenda con un suspiro. Pero si solo estás pidiendo verificación, entonces sí. Mi declaración anterior sigue en pie. Najenda desvió su atención de Akame hacia Shirou, donde los dos miraban a los ojos de un líder a otro. ¿Aceptará nuestra lealtad sabiendo plenamente las consecuencias de las represalias del ejército revolucionario? Ella preguntó. Night Raid estaba en posesión de una unidad completa de usuarios de Teigu que eran raros y codiciados después de que se perdiera el proceso de forja del nuevo Teigu. No había forma de que el ejército revolucionario tomara a la ligera la deserción de Night Raid. Najenda no era de los que hacen un acuerdo con púas ocultas. Si Shirou estaba dispuesto a aceptar Night Raid, entonces tenía que comprender los peligros involucrados. Si todavía eligió aceptarlos incluso entonces no tenía miedo frente a numerosas organizaciones enemigas o estaba loco. El enemigo de un enemigo es un amigo, dijo Shirou en un instante. El ejército revolucionario iba a apuntar a Kaya eventualmente, por lo que no hay necesidad de mostrar cortesía y rechazar su ayuda. Para un señor de la ciudad protegido, Shirou tenía agallas de sobra. Najenda comenzó a reír en serio. Y es por eso que eres un tonto, pero tal vez eso es exactamente lo que este tipo de mundo odioso necesita como líder. Hablando de eso, solo tengo una pregunta final. Najenda endureció abruptamente su mirada, el acero en su comportamiento lo suficiente como para atravesar la fachada de cualquier máscara y distinguir la verdad de la mentira. ¿Qué es lo que ves en esos ojos color bronce que parecen mirar más allá de la circunstancia presente? ¿Cuál es el futuro que estás imaginando? El peligro y la violencia rodearon a Kaya por todos lados, pero el propio señor de Kaya nunca dudó de las probabilidades de Kaya. ¿Qué fuerza impulsora lo mantenía tan confiado y decidido, y qué significaba eso para la situación dentro del imperio?
Todo tipo de especulaciones se agruparon en una sola pregunta y, a pesar de todo, Shirou seguía mirando a Nagenda con una resolución inquebrantable. Veo esperanza, dijo Shirou lentamente. Más allá de la corrupción y las mentiras de los que están en el poder en el imperio, el ejército revolucionario Wakoku, al final serán las personas las que importen. El único concepto que siempre se mantendrá es la búsqueda de la felicidad, y todo el mal será uno solo. Día se encontrará con la justicia independientemente de las circunstancias presentes. El imperio también se convertiría algún día en un enemigo a vencer para liberar a la gente dentro de él. Este fue el único concepto en el que se centró Nagenda por el momento. Reconoceré tu respuesta y seré la primera en decir que te he subestimado, dijo con entusiasmo. Pero al mismo tiempo, todavía estás demasiado protegido de la forma en que funciona el mundo. Elaine frunció el ceño, pero no sabía si estar enojada porque Shirou fue insultada o alentada porque Shirou había sido reconocido por alguien de tan alta capacidad. No eligió a ninguno de los dos y siguió el ejemplo de Selka e hinchó el pecho con orgullo como si fuera ella quien había sido felicitada. Mine resopló ante el comportamiento de Elaine y Selka, pero Nagenda rápidamente le lanzó una mirada que le advertía que se comportara. Entonces, a partir de este momento, Night Raid se unirá oficialmente a las fuerzas de Kaya, dijo Nagenda después de recomponerse. No somos un grupo grande, pero tenemos mucho que ofrecer. Como ejemplo, me gustaría proponer un plan para enfrentar la amenaza del ejército aliado de Wakoku. Con las heridas de Nagenda curadas, había una nueva confianza en su comportamiento que le permitió actuar con más audacia. Sin embargo, el mayor cambio no provino de Nagenda, sino del mismo Shirou, quien permaneció imperturbable ante la abrupta propuesta de Nagenda. Parecía pensativo y puso una sonrisa habitual como señal para que Nagenda se explicara. Si Akame notó una diferencia en el comportamiento de Shirou, no lo expresó porque no tenía forma de describirlo. Era como si algo en él se hubiera desvanecido, la naturaleza tranquila de su sonrisa que ella solía conocer fue reemplazada por algo más irónico y reservado. Entonces su sonrisa no era genuina. ¿Fue eso? No, no puede ser. Akame eludió el problema y sintió que no debía haber sido nada importante. Shirou todavía estaba sonriendo, ¿no era eso suficiente? Independientemente de los pensamientos de Akame, la conversación continuó. ¿Cómo se paraliza una organización? Nagenda le preguntó a Shirou de manera líder. Akame y muchos otros en la sala esperaban que Shirou tuviera problemas con la pregunta debido a la falta de peligro en su educación, pero Shirou respondió rápidamente para sorpresa de todos. Si quieres detener la organización de un enemigo, debes comenzar por la cabeza, habló Shirou con certeza. Había un acero en su tono que denotaba experiencia, y me sorprendió un poco lo simple que estaba tratando el asunto de matar al jefe de una organización. Y de repente Akame se sintió claramente incómodo. La sensación de que algo andaba mal con Shirou solo se hizo más pronunciada como si se hubiera convertido en otra persona, pero no era como si ella pudiera hacer algo al respecto. Con las mismas manos que habían asesinado a miles, ¿podría un monstruo como ese todavía merecer una vida pacífica? La espada ya no estaría envainada. Una hoja para ser dirigida a un enemigo. Akame miró preocupada en dirección a Shirou, pero pronto se relajó cuando vio la misma luz determinada en los ojos de Shirou. Su fuego aún ardía fuerte con sus ideales. Preocupada o no, Akame se consoló con el hecho de que Shirou seguía siendo Shirou. El héroe en el que había llegado a creer. Nagenda parpadeó antes de sonreír. Entonces, ¿lo entiendes?, dijo con aprobación. Como líder de Night Raid, propongo despachar en silencio a los líderes del enemigo, y cualquiera de los miembros de Night Raid debería poder realizar la tarea. Elaine levantó una ceja. Solo. Incluso para una organización de asesinato, no te exime del riesgo de peligro. Nagenda parecía estar esperando dudas y, por lo tanto, preparó una solución de antemano. ¿Cuál crees que es el mejor método de asesinato? Ella preguntó abiertamente. Francotiradores, dijo Shirou sin dudarlo. Otras formas de asesinato podían ser buenas y todo, pero disparar desde la distancia siempre imponía un riesgo mínimo en el caso de una amplia preparación. Nuevamente, Nagenda estaba comenzando a darse cuenta de que podría tener que reevaluar su suposición inicial sobre Shirou.
O era inteligente con los libros, o su difunto padre le había enseñado más sobre la guerra y las tácticas de lo que Nagenda podía suponer. Tienes razón, Nagenda no se anduvo con rodeos. Mío, por favor da un paso adelante. Mine dio un paso adelante desde detrás de la espalda de Nagenda y rápidamente reveló su Teigu tipo pistola con una carta de triunfo que podría permitirle ser una espada gigante de rayos. Nagenda le había informado sobre qué hacer durante la reunión mucho antes de que la reunión se llevara a cabo. Esta es Pumpkin, presentó Mine con orgullo mientras ponía a Pumpkin sobre la mesa para que todos la vieran. Es un Teigu de francotirador de largo alcance que usaré para eliminar los objetivos requeridos. Aunque no podemos garantizar que podamos eliminar a todos los líderes solo con Mine, nos aseguraremos de eliminar a los que cuentan, aseguró Nagenda. ¿Alguien más tiene un Teigu de largo alcance para derrotar a todos los líderes? ¿O salvo eso, una persona en Nightride con suficiente habilidad para atacar a todos? Preguntó Elaine. Me enseñaron temprano que dejar cabos sueltos es una práctica horrible. Ante la pregunta, Mine de repente se puso rígido mientras Bulat y el resto negó con la cabeza y miró fijamente a Nagenda. Calabaza era originalmente el Teigu de Nagenda y, naturalmente, era el arma con la que era más hábil. Si había alguien que pudiera lograr lo que Elaine acababa de pedir, era la propia Nagenda. Sin embargo, no dio indicios de intentar recuperar a Pumpkin. Si lo hiciera, Mine no tendría ningún tipo de ataque y, como líder, Nagenda no pondría en peligro a sus subordinados. Me temo que no, dijo Nagenda con una cara seria. Actualmente nos falta ese equipo ya que Pumpkin es el único Teigu Nightride de largo alcance que tiene actualmente. Elaine frunció el ceño al comprender. Ya veo, una pena entonces. No tiene que ser así, dijo Shirou de repente, atrayendo toda la atención hacia él. Se había mantenido en silencio y escuchado la propuesta de Nagenda, pero sintió que ya no podía hacerlo. Nagenda no solo estaba actuando en nombre de Kaya, sino que se había convertido oficialmente en su aliada. Si Shirou podía ayudar, iba a ayudar. Además, solo por la forma en que Akame se preocupaba por el resto de los miembros de Nightride, podía ver que no todos eran malas personas. La confianza genuina nunca podría fomentarse a través de mentiras y engaños. Este era el único concepto universal de cualquier mundo. Supongo que no debería ocultar mis capacidades a los aliados, dijo Shirou lentamente bajo la atención de todos. Una brisa comenzó a soplar en la habitación cerrada, lo que provocó que Nagenda y los demás fruncieran el ceño. Ninguno de ellos podía entender de dónde venía el viento y, sin embargo, solo se estaba volviendo más fuerte. Rastro. Sobre. En los recovecos de la mente de Shirou, activó la magia de su oficio. Si tener solo una calabaza es el problema, abrió la mano, con la palma hacia arriba mientras los zarcillos de energía mágica convergían con el sonido de la estática. Entonces, ¿y si tuvieras dos? El aire se detuvo, el zumbido de energía invisible que emanaba rápidamente sobre el centro de la palma de Shirou. Se formó una bola de luz tangible de color verde azulado, retorciéndose con volutas de relámpagos que azotaron el área alrededor. Elaine se sobresaltó, Selka abrió la boca con asombro. Ninguno de ellos podía entender lo que estaba pasando, y fue entonces cuando Akame se inclinó y susurró una sola frase en voz alta. Él es un mago, compartió. ¿Y cuál era la raíz de la fuerza de un mago que se decía que existía en el mundo, pero nunca se ha probado? Magia. La mirada de Shirou se centró por completo en Pumpkin, su mano libre tocó su superficie y analizó su estructura mientras los huesos de la bestia peligrosa escondidos debajo de su ropa comenzaban a desvanecerse, juzgando los conceptos de la creación. Las palabras familiares de su juventud en otro mundo escaparon de la boca de Shirou mientras volvía a caer en el viejo hábito. La luz sobre sus palmas se hizo más y más densa con cada palabra. Hacer hipótesis sobre la estructura básica. Se formaron patrones similares a circuitos sobre la superficie del exterior de metal de Pumpkin, envolviéndolo en su totalidad antes de retroceder hacia la mano de Shirou para gran sorpresa de los espectadores. Lo que estaban viendo, lo que estaban experimentando, era algo cuyo equivalente se había perdido en el tiempo, duplicando el material de composición.
La bola de luz que se cernía sobre la mano derecha de Shirou comenzó a distorsionarse y doblarse, tomando forma en el aire y brillando a partir de la energía concentrada que chamuscó la mesa, imitando la habilidad de su elaboración. Un zumbido comenzó a llenar la habitación, el tintineo de las partes metálicas convergiendo a la perfección y creando el contorno básico de un arma que tanto Mine como Nagenda conocían muy bien, simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Diseño y método, todo se sabía, nada perdido. A partir de un contorno sin forma, el duro exterior de acero cuidadosamente elaborado comenzó a tomar forma hasta el más mínimo detalle. Hasta el gatillo, las ranuras y los bordes, fue perfecto, reproduciendo los años acumulados. La edad vino después. Cada raspadura y abolladura, todo el daño que había recibido y experimentado, formaban parte de la historia de eficacia de un arma. Excelente cada proceso de fabricación. La luz que emanaba del arma que se formaba sobre la palma de Shirou se volvió cegadora, lo que obligó a todos a alejarse momentáneamente. Cuando todos miraron hacia atrás, fue para ver algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Calabaza Teigu de clase de arma. Completa. Una segunda calabaza se cernía sobre la palma de la mano de Shirou, que pronto entregó a Nagenda atónita para que la inspeccionara. ¿Cómo podría no ser capaz de reconocer su propia arma? Sin embargo, en este momento, Nagenda no pudo diferenciar la diferencia entre la calabaza en la mesa y la calabaza en sus manos. Eran idénticos hasta el más mínimo detalle. Nadie podía hablar, incluso el Aine, que posiblemente conocía a Shirou por más tiempo, se quedó sin aliento. ¿Podría ser que el arte perdido de la forja de Teigu en realidad había sido heredado por la familia de hermanos del emperador original? Era el único pensamiento lógico en la mente de Elaine, ya que se decía que todos los Teigu habían sido creados con magia como componente requerido. Mientras los demás permanecían en estado de shock, Akame no pudo contener su sorpresa. Sabía que Shirou podía crear Teigu, pero nunca pensó que él podría replicarlos. Entonces, ¿qué hay de Murasame? ¿Podría ser eso también? La respuesta era algo que ya sabía, pero que no deseaba aceptar, ya que Murasame venía con sus propios inconvenientes que no quería que Shirou tuviera que experimentar nunca. Ella frunció los labios y rezó para que nunca tuviera que recurrir al uso de su arma. A diferencia de todos los demás, Nagenda vio toda la situación desde una perspectiva más militante como ex general. Ya no miraba a Shirou solo como un señor de la ciudad protegido, sino como algo que podía alterar la naturaleza misma de cualquier campo de batalla. Un arsenal ambulante. En lo profundo de la tierra alrededor de las murallas de Kaya, los líderes de un pelotón del ejército aliado de Wakoku que se preparaba para la batalla no estaban tan discretamente escondidos como creían. Fue la locura de la arrogancia y la falta de información. El primer error fue el exceso de confianza, el segundo error fue acampar en un terreno más bajo. Shirou, Nagenda y Mine estaban parados sobre una meseta que dominaba un valle profundo donde los líderes del ejército de Wakoku se reunían para lo que debió haber sido una especie de reunión estratégica. El campamento se dividió en divisiones separadas claramente basadas en el rango. Los de menor estatus, como los soldados comunes, eran, con mucho, el grupo más grande del campamento y estaban separados por divisores marcados para evitar su entrada en las tiendas más lujosas que poseían los de mayor estatus. Muchos acamparon en simples petates y comían raciones deshidratadas. Su armadura estaba sucia y de mala calidad, y muchos parecían desnutridos por la larga marcha desde las tierras de Wakoku hasta Kaya. «Idiotas», dijo Mine despectivamente con una mueca mientras configuraba su calabaza para disparar a larga distancia. Se había quitado el abrigo rosa y se había puesto algo más parecido al camuflaje para evitar que la vieran siguiendo las instrucciones de Nagenda. Shirou y Nagenda hablaron menos, pero la sonrisa irónica en el rostro de Nagenda hablaba de sus sentimientos no expresados. Cuanto más estúpido actuara el enemigo, más fácil sería diferenciar los objetivos. Con los soldados de rango más bajo segregados de los rangos más altos, era demasiado simple espiar las identidades de los que estaban al mando. Se alojaban en las tiendas más extravagantes y, a menudo, traían muebles a la guerra para buscar consuelo en la noche. 1, 2, 6, Nagenda comenzó a contar los líderes prominentes con los ojos entrecerrados.
Compartió su información con Mine, quien simplemente asintió. En cuanto a Shirou, ninguno de los dos estaba realmente seguro de por qué había venido Shirou. Claramente no llevaba ningún teigu de larga distancia. Sin embargo, Nagenda y Mine no expresaron sus pensamientos en voz alta. Como pudieron, lo que Nagenda y Mine habían visto hacer a Shirou el otro día no podía haber sido otra cosa que magia, y la magia era algo que era imposible de entender. Quizás realmente tenía un método para ayudar. ¿Por qué más habría venido? Al darse cuenta de que había estado mirando con curiosidad a Shirou durante demasiado tiempo, Nagenda desvió la mirada, pero no antes de que Shirou dijera algo completamente escandaloso. Me ocuparé del grupo más alejado, dijo Shirou. ¿El grupo más lejano? No quiso decir objetivo. Tanto Mine como Nagenda pensaron al mismo tiempo. Mientras tanto, los dos recorrieron las filas enemigas en busca de a qué grupo se refería Shirou antes de palidecer. De ninguna manera, Mine no pudo evitar el tartamudeo que escapó de sus labios. En lugar de seguir buscando a qué grupo se refería Shirou, había seguido la línea de visión de Shirou para ver a qué estaba mirando. El ejército aliado de Wakoku no estaba ubicado en un solo lugar. Dejando a un lado las alianzas, muchos clanes en Wakoku estaban en desacuerdo entre sí y, como tales, definitivamente no acamparían en la misma área si tuvieran la opción. El grupo al que se refería Shirou no era un jodido grupo. Era un pelotón completamente diferente a más de 3 kilómetros de distancia y oscurecido por un denso bosque. Mine estaba empezando a sentir que su cordura se extendía más allá de lo que creía. Dejaría que Shirou se saliera con la suya llamando erróneamente a un objetivo grupo, pero esto era diferente. ¿Estás loco? Están demasiado lejos. Ella gritó en castigo. Shirou no respondió. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Nagenda calmó a Mine. Podía saber cuando un hombre estaba mintiendo por el cambio en su expresión, pero la de Shirou permaneció escalofriantemente neutral. ¿Era Magic realmente capaz de tal hazaña? ¿Y qué pasaría si todos aprendieran a aprovecharlo? ¿No alcanzarían las guerras ya libradas una escala irreconocible? Incluso para alguien tan endurecido por la batalla como Nagenda, se estremeció ante la idea. Mío, concéntrate, dijo Nagenda para ordenar su mente. La misión siempre es lo primero. Mine asintió, pero el escepticismo en sus ojos permaneció. Los objetivos estaban a más de 3 kilómetros de distancia y oscurecidos por un denso bosque. Incluso Nagenda no podía entender cómo Shirou planeaba lograr tal hazaña. Mine se burló mientras preparaba su arma y esperaba la señal para disparar. Sus objetivos y los de Nagenda estaban alrededor de 1,5 kilómetros de distancia, lo que estaba justo más allá del alcance de Pumpkin, pero debido a la diferencia de elevación, el factor de distancia se mitigó sustancialmente. Mientras tanto, Shirou contuvo el aliento. Con una mano salvó, con la otra cosechó vidas con la misma facilidad con que arranca malas hierbas. Hacía tiempo que pensaba que había abandonado esa forma de vida, pero simplemente no había escapatoria. No cuando el mundo mismo parecía estar estructurado de una manera que solo podía llamarlo a actuar en todas sus injusticias. Se necesitaba un héroe, no uno fuerte o valiente, sino uno que pudiera hacer el trabajo. Incluso un villano podría ser un héroe en este escenario. Shirou cerró los ojos y buscó profundamente dentro de sí mismo. Eres un hipócrita. Iba a matar de nuevo. Shirou abrió los ojos y toda forma de emoción pareció asfixiarse hasta el centro de su ser. La ironía de la situación era que una vez le había dado una conferencia a una cierta saber sobre la carga mental de cerrarse solo para que él recurriera al mismo método de afrontamiento. ¿Qué le diría ahora a alguien tan valiente y justo como ella? Sigue caminando hacia adelante. Los ideales que llevas, tu pasión y tu dolor, son algo que entiendo muy bien. Tus metas son nobles, tu corazón en el lugar correcto, pero algunas cosas son inevitables. No te equivocas. No estaba equivocado. Por el bien de salvar a los demás, incluso su propia humanidad no era algo a tener en cuenta. Shirou extendió sus manos hacia afuera, formando un arco en su izquierda y una espada en espiral en su derecha. Indiferencia. Insensibilidad. Nagenda estaba muy familiarizada con el sentimiento como ex general y jefe de una unidad de asesinatos, pero nunca esperó ver tales atributos en un señor protegido de la ciudad. Casi la hizo temblar.
Una fuerte presión descendió, invisible, pero sentida por todos. Para Nagenda y Mine, el mundo a su alrededor se volvió lento, la luz que emanaba del arco y la espada de Shirou revelaba el color de un arco iris que se arremolinaba violentamente. La concentración de Shirou alcanzó su punto máximo, la resolución dentro de él se manifestó en forma de un ataque que garantizaría la muerte de todos los objetivos en su mirada. Una espada de un rey que había renunciado a su propio derecho al trono. Un héroe que trabajó para su país no como su gobernante legítimo, sino como un valiente guerrero de antaño cuya venganza nunca se cumplió. Enfureció y provoca toda destrucción. Un espectáculo de furia e indignación. La espada derribadora de colinas de la aniquilación a gran escala. Gira y dobla, Shirou colocó la espada sobre su arco, una energía mágica densa se manifestó en la punta de la espada que comenzó a brillar en el aire. Mi núcleo de locura. El sonido de un arco resonó cuando el agarre de los dedos de Shirou se soltó abruptamente y provocó la tormenta. Vuela, Caladol. Un vendaval de viento obligó a Shirou a sujetar sus piernas, sus pies cavaron grietas en el suelo debajo de él cuando su visión comenzó a nadar por la inmersión en la energía mágica. Sin preparación, Nagenda y Mine se vieron obligados a protegerse los ojos de las ramas y la tierra levantadas en el aire. Mientras tanto, un taladro de luz azul llegó al campamento enemigo en un instante, moviéndose a velocidades a las que ningún ser humano podría esperar reaccionar. Y entonces el mundo tembló. Las cenizas, el fuego y el humo crearon una nube en forma de hongo que envió ondas de choque en todas direcciones. Pedazos de madera astillada y escombros comenzaron a caer del cielo como lluvia, creando una paranoia masiva cuando los restos carbonizados arrastrados por el viento arrojaron el campamento vecino. Nagenda y Mine usaron la distracción para disparar a sus objetivos uno por uno cuando salieron corriendo de sus tiendas para ver qué había hecho Shirou. La misión fue un éxito. No había dudas al respecto, y el hecho de que Shirou acabara de eliminar todo un campamento de enemigos significaba que había menos adversarios de los que preocuparse. Kaya enfrentaría menos muertes debido a las acciones de Shirou y, sin embargo, por un breve momento, un rastro de miedo abyecto se manifestó en la expresión de Mine. Se miró las manos y las vio temblando con un apretón de nudillos blancos. Este no era un humano. Esto era un monstruo. Solo Nagenda mantuvo la compostura. Esta no era la primera vez que trabajaba con alguien cuyos poderes estaban más allá de la imaginación humana. Simplemente había cambiado un Sdeat por un Shirou. Oculta a varios metros por precaución, una figura en el follaje de los árboles se estremeció de desesperación antes de retirarse apresuradamente. Todo esto era demasiado. Vagando dentro de los límites de Kaya en ruta hacia un destino determinado, una persona de rostro pálido no pudo evitar temblar. Llevaba una armadura de red de pescado ajustada al cuerpo con mangas teñidas de negro y brazaletes en las piernas que ocultaban un juego de kunai. Ella era la líder de los ninjas de Jinsoku, Raiko, pero en este momento, parecía una mujer joven sobre su cabeza. Ya no sabía qué hacer. Como líder de Jinsoku, sus habilidades de sigilo eran las más altas del clan, y decidió actuar de forma preventiva después de que la delegación enviada por el ejército aliado de Wakoku fuera rechazada rotundamente. Durante los últimos días, había estado acechando a Kaya para buscar una oportunidad de lisiar o matar con la prioridad principal de seleccionar a un rehén importante. Ella eligió a Shirou, el señor de Kaya como su objetivo. Los árboles más altos atrajeron la mayor atención y sintió que si podía capturarlo, los clanes aliados de Wakoku podrían terminar todo el conflicto sin derramamiento de sangre. Sin embargo, cuanto más seguía Shirou, más abatida se volvía. Él no era humano. ¿Qué tipo de humano podría ejercer tal poder místico? Ella no podía entenderlo. Nadie podría entenderlo. Raiko había escuchado conversaciones de personas cercanas a Shirou cuando se atrevió a aventurarse cerca de la casa de la familia de Shirou. Hablaron de una sola palabra que nunca dejaba de repetirse en su mente. Magia. Magia de todas las cosas. ¿Cómo se suponía que alguien debía protegerse contra algo que no podía esperar comprender? Raiko no pudo evitar tener miedo. Hizo un pequeño gesto con las manos, sus dedos se cruzaron y formaron la forma de una punta de flecha. Los dedos anulares estaban cruzados entre sí y las puntas del dedo medio se tocaban en un ángulo de 40 grados. Era una señal de oración.
En las leyendas de Jinsoku, se decía que solo aquellos bendecidos por los dioses podían usar el arte perdido de la magia y debían ser reverenciados. El hecho de que Shirou pudiera usar magia significaba que para Raiko y todos en su clan, estaban luchando contra un hijo bendito. El presagio de muerte que le había quitado la vida al señor de Agesi pasó al primer plano de la mente de Raiko, lo que la hizo apretar los dientes y forzar su temor. Luchar contra un hijo bendito era ir en contra de los deseos de un dios. ¿Qué tipo de retribución divina se promulgaría por sus acciones? El pensamiento era paralizante. Había escuchado que Shirou tenía hermanos menores, y aunque pueden ser más fáciles de capturar, la intuición le advirtió que probablemente eran los hermanos mejor defendidos en todo Kaya. Peor aún, capturarlos pondría toda la atención de su hermano mayor en ella, y ese riesgo era demasiado alto para ignorarlo. Revolcándose en la desesperación en la que la situaba su situación, Raiko había tomado una decisión. Incluso si eso significaba abandonar sus principios. Incluso si eso significaba deshonrar su honor. La prosperidad de Jinsoku siempre sería su máxima prioridad. Raiko vio a su objetivo desde su posición en lo alto entre el follaje de los árboles detrás de la casa principal de Shirou. Era tarde en la noche, y había notado que Shirou en particular siempre parecía encontrar el tiempo para contemplar ciertos temas que ella no conocía por su cuenta. Se sentaba en una terraza de madera en el bosque que había tallado en madera y bebía tranquilamente una taza de té caliente mientras contemplaba la luna. Esta era la oportunidad que Raiko estaba esperando. Sin dudarlo un segundo, plantó sus pies firmemente en la corteza del árbol en el que se había posado y esperó directamente hacia él. Sus músculos se aflojaron cuando la sensación de caída libre hizo que su estómago se hundiera. Luego encogió la espalda preparándose para rodar y mitigar el impacto de su descenso. En lugar de estrellarse contra el suelo, Raiko aterrizó sin hacer ruido como se esperaba de un líder de su estación. En la oscuridad, no parecía más que una silueta en las sombras. Obviamente, Shirou tomó nota de ella, pero en lugar de mostrar cansancio por su llegada, notó que Shirou parecía demasiado acostumbrado a recibir visitantes al azar en la noche. La entrada inicial de Akame en Kaya no había sido una excepción. Shirou solo miró a Raiko con una paciencia que bordeaba la santidad. El hecho de que no intentaras matarme en este momento ya es un buen comienzo para otras personas que conozco, dijo Shirou despreocupadamente. Raiko empezó a sudar y sintió un momento de lástima por el hombre que tenía delante, pero volvió a prestar atención a su pregunta. Ahora, ¿hay algo que necesites de mí? Shirou preguntó mientras guardaba su taza de té. Raiko levantó los brazos en el aire en un gesto de desarme. Quiero ofrecer una propuesta de rendición del clan Jinsoku, dijo con valentía. A su vez, los ninjas de Jinsoku jurarán lealtad a Kaya. ¿Eres de Wakoku? Shirou en realidad parecía sorprendido. Rápidamente se calmó ante el hecho de que un enemigo se había adentrado tanto en el territorio de Kaya a pesar de las capacidades de sus habitantes. ¿Qué te hace estar tan seguro de que Kaya debería aceptar tu lealtad? Shirou contempló confiar en el Aine antes de tomar una decisión, pero la respuesta de Raiko hizo que lo reconsiderara. Puedo decir que no deseas una guerra prolongada, Raiko dio en el clavo. Eso era cierto. Cuanto más largas eran las batallas, más muertes se acumulaban en ambos bandos. Por eso Shirou había renunciado a una postura neutral y había ido con Agenda y Mine para lanzar un ataque preventivo. ¿Qué pasaría si los ninjas de Jinsoku revelaran un camino hacia el corazón de Wakoku? Un lugar donde todos sus señores se reúnan para asuntos políticos y no solo los líderes del ejército. Raiko presionó. El conflicto terminaría. La respuesta era tan simple como eso, a menos que se eligieran nuevos líderes y optaran por continuar la batalla. En el caso de Wakoku, donde todos sus ciudadanos emigraron en masa a Kaya en primer lugar, las probabilidades eran poco probables. Esta fue una oportunidad de oro. Shirou no tenía que ser un estratega para entender cuán valiosa era la oferta de Raiko. ¿Qué es lo que quieres a cambio? Shirou fue directo al grano. Raiko solo tenía un deseo como cabeza de un clan conocido por su espionaje y asesinato silencioso. Solo había un único método que podía convertir la desgracia de ser etiquetado como un terrorista en un honor. Un juego de perspectiva. Unir a los clanes en guerra de Wakoku. Solo los ganadores podrán reescribir la historia.